Cordial saludo. El día de hoy, desde el curso de diversificación curricular, hablaremos sobre nuestra propuesta de flexibilización. Junto a mi compañera Adriana, mi compañero José, Oliver, Yasmín y quien les habla Mabel, realizamos nuestra propuesta de flexibilización llamada Leer desde el contexto. Esta propuesta o esta flexibilización se realizó en la ciudad de Barrancabermeja, en la Comuna 7, específicamente en la Escuela Ciudadela Educativa del Magdalena Medio en su sede C Campestre. Observando, analizando el proceso de los chicos, es evidente esa baja comprensión lectora que ellos tienen, pero más allá de esa baja comprensión lectora, hay una desmotivación terrible por la lectura, hay una apatía, no les gusta leer, se sienten aburridos cuando hay actividades de comprensión lectora. Además de eso tenemos algo como es la desconexión curricular. Desde todos estos ámbitos nace nuestra propuesta de flexibilización, ya sea la baja comprensión lectora, la falta de motivación y la desconexión curricular. Estas tres problemáticas nos hacen plantearnos esta flexibilización, que es leer desde el contexto, con el fin de que los niños se sientan un poco más motivados. Además, en nuestro contexto, la sede se está ubicada en la Comuna 7, un lugar muy vulnerable, donde los niños no tienen la mayoría de veces pues apoyo de sus padres, ni tampoco un acompañamiento en su proceso académico. Entonces, de ahí nace la idea de nosotros poder crear esta propuesta de flexibilización curricular. Nuestra propuesta educativa Leer desde el contexto fue diseñada para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de la Ciudadela Educativa Magdalena Medio en Barrancabermeja. Partimos de un diagnóstico que evidenció bajos niveles de comprensión lectora y una desconexión entre los textos escolares y la realidad sociocultural de los niños. Creamos una estrategia pedagógica que integra la lectura con el entorno local, utilizando mitos, leyendas y relatos de la región. Esto permitió que los estudiantes no solo leyeran, sino que interpretaran su propio mundo. La metodología que guió nuestro trabajo fue el aprendizaje basado en proyectos, ABP, que promueve la indagación, el trabajo colaborativo y la resolución de situaciones reales. Además, aplicamos flexibilización, adaptando contenidos, tiempos, espacios, a los intereses y necesidades de los estudiantes. Utilizamos recursos didácticos como textos locales, materiales impresos, imágenes narrativas y algunos espacios alternativos como el patio, la biblioteca, las zonas verdes, etc. También incorporamos algunas herramientas tecnológicas como fueron las tablets para registrar actividades. Nuestra propuesta se sustenta en varios teóricos, entre ellos Paulo Freire, con su idea de que leer el mundo precede a leer la palabra. Nos inspiró para usar mitos, leyendas como un puente entre la cultura local y el aprendizaje. Por otro lado tenemos a David Auswell en su teoría del aprendizaje significativo. Esto nos permitió conectar los nuevos contenidos con saberes previos y las experiencias de los estudiantes. Esto justifica la elección de los textos locales. Entonces, así, leer desde el contexto no es solo un conjunto de actividades, sino una visión educativa humanizada, contextualizada y que transforma y que da herramientas e ideas de cambio. Hablaremos de la implementación de nuestra estrategia. Nuestra estrategia consta de 3 fases. La fase 1 es el diagnóstico, que consta de la acción, el hallazgo y la actividad. En esta fase se evidenciaron el gusto de los estudiantes por narrativas orales, de misterio, de ficción, y de cómo los estudiantes sienten gusto por las narraciones o las lecturas de tradición oral. Después de esto, en la actividad se hizo un conversatorio y una encuesta de esos intereses. Después pasamos a la fase 2, en donde se evidencia cómo se aplicó estas lecturas dentro del contexto en el cual estamos actualmente. Entonces se hizo una leyenda que se llama La enfermera del centro.
que es una leyenda muy popular en nuestro contexto aquí en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio, y también un mito llamado el sombrerón, donde nuestros estudiantes la realizamos en el patio de nuestro colegio, donde ellos participaron de un conversatorio, donde se les habló del contexto, si lo conocían, donde sucedieron estos hechos, que son tradiciones. Ustedes saben que esto de tradiciones viene de los padres, de los abuelos, y es algo que se ha contado a través de la historia aquí en nuestro contexto de Barrancabermeja. Algunos niños conocían la leyenda, otros no. Y también se habló sobre un mito llamado el sombrerón. Después de que se hizo el trabajo aquí en conjunto, sentaditos en el patio, se pasó a la siguiente actividad, que consistía en buscar unas imágenes alusivas a las actividades realizadas, donde esas láminas se escondían en diferentes lugares y los estudiantes en grupitos pequeños salían a buscarlas y se las traían a las docentes y la entregaban, donde se evidenciaba todo lo que hacía referencia al mito y a la leyenda, y ellos iban organizando las fichas para terminar con esta actividad. Ahora hablaremos sobre la fase 3. La fase 3 es la producción y evidencias. Entonces acá ya, pues, como se evidenció lo que dije anteriormente, se hicieron dramatizaciones y luego se hicieron juegos de roles. En el mito del sombrerón, un estudiante pasó al frente y hizo la representación con un sombrero, y otros compañeros también intervinieron también cuando se hizo sobre el mito. En el mito los personajes también se representaron y ellos crearon su propia historia. En la segunda parte, en la producción textual y las gráficas, como lo muestran la evidencia, y hicieron resolución de sopas de letras y cuestionarios. Aquí en esta imagen se muestra cómo los niños iban recopilando las láminas que les había hablado anteriormente. Ahora damos paso a nuestro compañero Oliver, quien nos hablará sobre los resultados, cambios y barreras. Gracias, Yasmín. Una vez que hemos visto el saber procedimental en acción, es hora de evaluar el impacto. Mi intervención se centrará en los resultados, los cambios generados y las barreras de aprendizaje que logramos impactar. El principal alcance del ejercicio fue la participación activa y el compromiso. Logramos eliminar esa apatía que Mabel mencionó inicialmente. Los niños, al leer su propio mundo, demostraron un notable ascenso en el nivel crítico, argumentando con mayor fluidez sobre el valor de su identidad local. Nuestra propuesta generó cambios en dos frentes clave. Primero, pedagógico. Transitamos de una lectura mecánica centrada en el texto a una lectura vivencial y significativa, centrada en el contexto. Y dos, social. Fortalecimos el sentido de pertenencia e identidad al validar sus historias locales en el aula. Esto nos permitió entender directamente las barreras que teníamos. Rompimos la barrera actitudinal de la desmotivación y la barrera curricular al reducir la brecha entre la escuela y la vida real, logrando que el currículo flexible respondiera a sus intereses de misterio y ficción local. Pese al éxito, enfrentamos limitaciones del entorno, la coordinación de espacios alternativos, el patio, la biblioteca, los factores ambientales de Barrancabermeja, calor intenso, ruido externo, fueron retos constantes que nos exigieron flexibilidad en los tiempos y en la logística. Estos resultados confirman la necesidad de este tipo de pedagogías. Con esto, doy paso a mi compañera Adriana, quien presentará las conclusiones y el impacto final de nuestra flexibilización curricular. Conclusiones. Para concluir, queremos resaltar 3 ideas centrales. Primero, comprobamos que la flexibilidad curricular es fundamental para responder a las realidades sociales y emocionales de los estudiantes, especialmente en contextos como Barrancabermeja. Segundo, evidenciamos que vincular los mitos y leyendas de la comunidad aumenta el interés de los niños y fortalece su pensamiento crítico.
porque se sienten identificados con las historias de su territorio. Y finalmente, reafirmamos que una educación humanista debe valorar las voces y memorias de la región, reconociendo que el aprendizaje también nace de lo que las comunidades cuentan y preservan. Muchas gracias por su atención.